conectan en nuestro YouTube, en de una de las ponencias que tenemos para el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial que ahorita hará su presentación, nos contará un poquito de su trayectoria y sobre todo lo más importante, nos trae una ponencia que hacía rato queríamos hacer y que creo que suma muchísimo porque es la defensa que se está imponiendo y que se está aplicando en los grandes equipos del mundo. Es una de las defensas mucho más usadas. Yo creo que la defensa que está de moda y que más se está utilizando, como es la defensa individual con cambios en el tema del fútbol sala. Y hemos querido en Activo Deporte Élite, el día de hoy, traer una ponencia con nuestro entrenador élite, con un entrenador de una selección que es obviamente emergente, como es la selección de China, y que bueno, que está para grandes cosas, que se prepara para la Copa de Asia, y invitarlos a que nos sigan, y bueno, sobre todo que disfruten de esta ponencia. Hoy nos acompaña desde Japón, que es donde está en este instante nuestro ponente de hoy, que la verdad que es un honor y antes de darle la palabra, agradecerle por la buena disposición, por ese querer enseñar. La verdad que es una muestra sobre todo de grandeza querer enseñar lo que se sabe y bueno, estamos aprovechando esta pandemia para crear nuevos conocimientos, para aprender. Entonces el día de hoy vamos a tener en Activo Deporte Élite la ponencia de Sergio Gargelli, entrenador italiano, que pues bueno, yo creo que es muy conocido, pero aún así pues un pequeño preámbulo para que se queden con nosotros, para que nos acompañen y bueno, para que nos acompañen en este día de hoy en esta ponencia. Sergio, bienvenido desde Colombia, un fuerte saludo. Hola, buenos días a todos y gracias por invitarme y gracias por tener la posibilidad de estar aquí, de intercambiar ideas con todos los apasionados de esos deportes, entrenadores o otros apasionados de Colombia y de Sudamérica. Y para mí es un honor. Vamos a hablar un poco de defensa con cambios, que es una defensa muy utilizada y en la alta competición. Y nada, intentar explicar cuáles son los puntos principales y cómo se entrena. Excelente, serio. Entonces también dentro del método que tenemos hoy, tenemos dos entrenadores invitados. Un entrenador de este fútbol sala base, como es Jacobo Chaparro, y tenemos también un entrenador ya de fútbol sala juvenil, inclusive en esto de selecciones sub-20, ahorita quedó campeón, como dicen, de técnico, como es David. Que también inclusive lo vamos a tener porque escribió uno de estos libros de fútbol sala, que ya lo tendremos en otra ponencia diferente, y estos dos invitados también van a estar interactuando y van a estar exponiendo con esto Sergio hoy, pues para ampliar también el rango de las preguntas, para ver otras visiones, y pues creo que tres cabezas pueden preguntar cosas mucho más interesantes. Entonces Sergio, bienvenido y bueno, somos todo oídos. Vale, vamos a compartir mi pantalla. Voy a intentar, ok. Tú ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ahí estamos Perfecto. viendo su pantalla, perfecto. Vale, Igualmente, Sergio, quizás inicia y quizás cuando quieras de pronto hacer una pausa para abrir el espacio para preguntar, pues ahí lo estaremos. O sea, de pronto cierras nuestro tema y antes de que pase a otro, creamos un vale, pequeño espacio para perfecto. preguntarle a David y y a nuestros entrenadores invitados si de pronto quieren preguntar algo. Perfecto, perfecto. Cuando queráis, también vosotros me interrumpéis con preguntas, no es un problema. Eso es, lo agradezco mucho porque es un intercambio que hacemos de ideas como tú has dicho, en este momento tan triste que cambió el modo de hacer en el mundo y afectó la vida de mucha gente,
Las cosas buenas que tenemos es la oportunidad de intercambiar ideas con los medios de comunicación que tenemos hoy, con todo el mundo, y por eso es una buena oportunidad para hacer crecer nuestro deporte. Y en lo malo tenemos que explotar esa posibilidad. Nada, defensa individual con cambio. Yo, perdonáis que metió la ponencia en inglés porque no, lo español lo hablo, pero no lo sé escribir correcto y me parecía muy feo escribir cosa mala. Nada, lo voy explicando. En principio, ¿qué es la defensa individual con cambio? Es una defensa individual donde el defensor, siguiendo algunas reglas que iremos a ver, en algunas situaciones va a seguir su oponente y en otra situación va a cambiar las marcas. Eso va a pedir una continua toma de decisión y una continua lectura del juego. Y en función de la decisión del jugador que suelta la marca, los otros compañeros de equipo van a reaccionar en una manera o en la otra. Es una defensa que pide mucha hora de entrenamiento, mucha sincronización en muchos jugadores que se han desarrollado a nivel táctico, porque, como has dicho, va a pedir muchas lecturas del juego. Es un tipo de defensa muy activo, a mí me gusta porque es muy activo, y con esa se intenta forzar el error del oponente y se intenta forzar no dejarlo pensar por mucho tiempo, que el oponente no esté cómodo en su desarrollo de juego. Nada, los objetivos de esa defensa son, como he dicho, forzar los errores en los oponentes, intentar que el ataque no progrese, por eso que no vayas a ganar metros de cancha, y intentar de crear una zona de superioridad numérica en la defensa para forzar el error, recuperar el balón más cerca más cerca posible de la portería adversaria y ir a intentar de aprovechar de ese recupero del balón para meter gol. Yo voy a ver un poco 3 puntos que para mí son las claves de las defensas de individual con cambio, que son la cobertura, el cambio de la marca y el dominio del espacio. En la cobertura, claro, usualmente la va a hacer la contraria y es importante leer la orientación del ataque, y lo vamos a ver tanto la orientación del jugador que tienes el balón como la orientación del defendente del jugador con balón, como la orientación ofensiva de la intención de ataque, y después la creación de un lado fuerte defensivo. El cambio de la marca, cuáles son las condiciones para el cambio, cuándo se puede hacer o es mejor hacerlo y cuándo mejor que no. Y la otra es el cambio en salto, el salto defensivo, cuáles son las reglas del salto defensivo, que para mí es una cosa bastante importante, y cuáles son los tipos de cambio defensivo. Y la otra es el dominio del espacio. Para mí muy importante la orientación corporal para tomar la decisión correcta, seguir, cambiar la distancia del oponente, la comunicación, es fundamental la orientación corporal. La distancia que tienes de hacer la línea defensiva y el jugador de la cobertura, y la comunicación que ayuda la primera línea en el cambio defensivo o en el seguir oponente, y toda la situación de cuando la primera línea está superada y, claro, tenemos que ralentizar el ataque y nada, reorganizar la defensa. La cobertura. Usualmente la hace la ala contraria. Cuando el balón se va en un lado, la ala contraria va a cerrar al medio en la cobertura. Uno de los objetivos de esa defensa es tener más línea posible defensivas, de manera de tener siempre la cobertura. Y como has dicho, para la cobertura es fundamental leer la orientación del jugador con balón, leer la orientación del defensor del jugador con balón,
y la orientación del ataque, la intención del ataque. Y después cerrar la línea de pases y es alguna otra opción. Yo me voy a empezar con vídeo porque es la mejor cosa para entender eso. Y vamos un poco a ver lo que es. Si tenéis algunas dudas, ya me podéis preguntar. Yo voy a ver lo que es la situación de la cobertura. Vale, en principio las clave es siempre tener la cobertura. Cuanto más línea posible de defensa, ¿veis? En ese momento el balón está al medio, el dibujo defensivo contra un ataque 3-1, por ejemplo, es 1-2-1 con balón al medio y tenemos 3 líneas defensivas. Como el balón vemos que va a volver a un lado, la defensa se pone en dibujo, siempre es ataque 3-1, la defensa se pone 2-1-1 contra la línea defensiva. La primera línea veis ya acá que el balón va a ser presionado y la primera línea suelta la marca, el orientamiento corporal del defensor de la primera línea tienes que ver qué pasa sobre el balón y mover el cuello para ver qué haces el otro defensor y el jugador que suelta la marca. La ala contraria ya se pones al medio para la cobertura. Y el defensor del pivot está en línea con el pivot o si el balón va a ser presionado sobre el lado fuerte va a jugar en anticipación sobre el pivot. Y aquí vemos que siempre siguen nuestra 3 línea defensiva. El cambio de la marca, aquí la lectura del orientamiento del ataque. Vamos a verlo de nuevo esos vídeos sin paros, así que podéis ver cómo la defensa, dependiendo del balón, si está al medio o si está a la banda, cambia dibujo defensivo. Aquí vemos un error. Vemos un error que es de la pérdida de la cobertura. Aquí vemos una defensa que es una defensa que va a tener 3 líneas defensivas, como vamos a ver aquí en dibujo 2-1-1, con el ala contraria siempre en la cobertura. El balón salta, la defensa va nuevamente a tener 3 líneas defensivas. Aquí está un pequeñito salto para no perder la altura y mantener el dibujo defensivo. Y aquí van a ser los errores, porque ese jugador aquí, que sería el ala contraria, no mira el orientamiento del jugador con balón y por eso ya sigue corriendo en vez de ir a cerrar el medio. El otro jugador, el otro defensor, no espera el movimiento, la lectura de la defensa de la primera línea y ya se mueve, irá presionando para presionar ese jugador, para mover la defensa de ese jugador. ¿Qué pasa? Que la defensa está con el centro completamente abierto y que se va a quedar muchos espacios, porque están 2 errores muy graves en la lectura de la defensa. Y miráis la defensa que va a estar completamente en una línea. La defensa es que se pone en una línea defensiva y sin ninguna cobertura. Por eso es fundamental en la defensa de cambio tener la cobertura. Otra situación que es el flotar, el jugador de la cobertura, la flotación. Aquí vemos una situación donde el jugador, y aquí voy a abrir una pequeña paréntesis, el jugador de la primera línea, el defensor con balón, para mí está muy bien posicionado porque está posicionado que con las piernas va a defender o a dificultar el pase al jugador entre la línea, pero al mismo tiempo vas a defender, es posicionado para defender un dribbling al lado, lungo la banda. Aquí, abro una paréntesis, están entrenadores que piden
que ese jugador se vaya a meter en el pie del oponente, por eso dejando que el oponente entre en ese camino por la banda, y están esos entrenadores que digan que esa situación no tienes ese oponente y esa línea de pase aquí no tienes que defenderla con el cuerpo, más tienes que defenderla con las piernas para evitar un dribbling por la banda. Claramente, todo eso depende de dónde se va a meter la cobertura. Aquí voy a utilizar esa pantalla porque voy a explicar mejor lo que le estoy diciendo. Miramos si yo tengo esa situación con un pivot muy lejos, que lo puedo meter también aquí, y para explicarle lo que puede pasar. Eso defensor, están entrenadores que piden que ese defensor se ponga así y están entrenador, ponemos el jugador al medio, están entrenadores que te digan que ese defensor tiene que estar así y está entrenador que te dicen que ese defensor tienes que estar así. Mi visión, ese defensor tienes siendo la cobertura al medio y no la cobertura acá, porque el pivot en situación puede ser que está muy lejos. A mí me gusta que el defensor tente de defender ese pase aquí con las piernas y al mismo tiempo, si está un dribbling por la banda, que pueda ajustar. A la misma manera, si está un movimiento de corte por delante del oponente, este defensor cierra con los pies la línea de pase, y si este jugador se va a la paralela corta y aquí soltamos la marca, ese jugador ajusta con el cuerpo para no perder línea de pase y obligar que la defensa, que el ataque haga ese pase. ¿Qué pasa? Si yo me pongo, por mi visión, si yo me pongo así, por ejemplo, sueltamos la marca y ese defensor me defiende así y entras esta paralelita corta, ya han pasado dos defensores, ya la primera línea defensiva está completamente fuera, no es saltado un defensor, más son saltados dos defensores. Por eso para mí es muy importante la posición corporal de ese defensor que defienda con los pies esa línea de pase, y si está una paralela corta, intente de ajustar con el cuerpo y no ya se ponga así, que se ponga en el pie. A mí no me gusta eso. Volvemos a nuestra defensa. Aquí, como he dicho, para mí la posición de ese defensor está muy correcta. El defensor, el segundo defensor de la primera línea, mira que pasa sobre el balón y con la visión periférica va a intentar de mirar el otro atacante y el defensor, el atacante que se viene entre línea. El defensor entre línea nunca va a seguir el jugador entre línea que va a recibir el balón aquí, y si es muy cerca de la primera línea, es la primera línea que lo va a atacar por detrás, cerrando la línea de pase. Por eso, si el balón entra y está pared, claro, aquí intentamos de ir a 1 contra 1 y el defensor de la cobertura va a flotar en caso de pared, o en caso de dribbling va a flotar para bilanzar y arreglar esa situación. Aquí lo hizo muy bien. Lo vamos a ver ahora sin parar, esa situación. Veis, intenta y claro, la defensa está. Vamos a ver un error de la misma situación donde el jugador entra a línea, en vez de flotar hace el movimiento opuesto, va a intentar derrobar y claro, aquí deja muy fácil el 1 contra 1. Como has dicho, la defensa de cambio es una defensa presionante, por eso va a intentar derrobar el balón. Pueden estar situación donde el balón entra y por eso tenemos que tener mecanismo para arreglar eso. Uno de los mecanismos es que ese defensor flote.
Si el defensor no flota, ma va a intentar derrubar, aquí se rompe lo mecanismo defensivo, es muy fácil. Otra situación es el dominio del espacio. Es un concepto muy, muy importante en ese tipo de defensa. Yo hablo de dominio del espacio, tan en la cobertura como en la primera línea. Usualmente la defensa de cambio se funda sobre el triángulo defensivo. Y el dominio del espacio de ese triángulo, del dibujo de ese triángulo, es fundamental para intentar que dos defensores puedan defender a tres y el jugador de la cobertura domine ese espacio. Nada, aquí está nuestro triángulo defensivo y vamos a ver cómo es la situación. Orientación corporal del defensor de jugador con balón. Tienes, como he dicho, que defiende el pase entre línea con los pies y no con el cuerpo, porque si está un dribbling por la banda o si está una paralelita corta, pueda ajustar esta situación. El segundo defensor de primera línea tienes que dominar el espacio para defender. Yo hablo de situación medio abierto, medio cerrado. En el decir que si este jugador con balón al pie de eso ya se mueve acá, claro, ese jugador va a pasar acá y con un control orientado van a pasar a primera línea. Y es fundamental que la primera línea, si la presión está correcta, que bascule, no perdiendo altura, basculando. Por eso tienes que estar medio abierto, medio cerrado, dependiendo de dónde va a ser el pase. Si el pase va a ser aquí, lo ataca por detrás, cerrando línea de pase y creando un 3 contra 2 defensivo. Si el balón va acá, él salta acá y ese jugador flota otra vez defendiendo dos. Por eso ese defensor tienes que dominar el espacio entre los dos atacantes. Y el tercero, el jugador de la cobertura, tienes que ser a una distancia buena para dominar el espacio en caso de dribbling, en caso de paralela, ser el jugador que va a crear el bilanciamiento de toda esa situación. Aquí ahora lo vamos viendo en los vídeos, lo que pasa. Así que vosotros podéis entender. Aquí ves el atacante, como he dicho, elige el orientamiento de la defensa. Creamos un lado fuerte defensivo, un 3 contra 2 en defensa. Aquí seguimos en 1 contra 1 y eso el segundo defensor de primera línea va a presionar el jugador que recibía entre línea, atacándolo por detrás para sorpresa, que no lo ve, y cerrando línea de pase. Y aquí ya hemos creado un 3 contra 2 defensivo y una situación que es muy buena para recuperación del balón. Y aquí vemos la siguiente situación. Aquí para mí tenías que tener un poco más de fuerza en la presión para que ese ataque por detrás por sorpresas podía ser un poco más efectivo. Vale, aquí vemos otra vez otra situación. Cambio de la marca en primera línea. Vemos a Adolfo el orientamiento del cuello y del cuerpo para ver en el momento del cambio qué hace el otro atacante. El jugador de primera línea, de cobertura, deja decidir la primera línea y se tiene en la distancia para responder al movimiento de primera línea si sigue o se cambia. Y el jugador de primera línea lee la presión al balón, que va a ser buena presión, y lee el orientamiento del ataque que está yendo en esa dirección, se para en línea de pase para el cambio defensivo. Y vemos siempre manteniendo la 3 línea defensiva y ves el jugador siempre en nuestro triángulo defensivo, la primera línea que intenta defender las 2 líneas de pases, lo que habíamos hablado antes, y el jugador de la cobertura que ya va ajustando posición dependiendo del movimiento del otro atacante. Y el defensor del pivot que está vigilando lo que está pasando. Como el balón va a perder de presión, claramente vamos ajustando la defensa, va a volver al hombre. No es más de cambio, va a volver al hombre. Esto va a marcar eso va a marcar eso, y aquí este jugador de nuevo ajusta su posición siguiendo al hombre. Aquí vemos, está un dribbling, la defensa
ya se ajusta de nuevo, manteniendo la tres línea defensiva. Y ya hemos visto que vamos a ver Adolfo, que antes era el pívot defensivo en primera línea, ya está ajustando esta situación. Habíamos creado un lado fuerte la defensa, la contraria que está al medio, y van aquí, la marca está muy blanda y van a elegir esa situación de intención de ataque para ajustar la defensa y recuperar el balón y volver e intentar un contraataque. Aquí de Sergio, nuevo la vemos en situación de juego real sin paros. Vemos todo el movimiento, el orientamiento corporal y la lectura del juego. Como habéis mirado, están muchísimas parámetros y toma de decisión de tomar. Por eso es una defensa que se pueda hacer solo en la alta competición. Por ejemplo, en el periodo de la formación no es un sistema defensivo que se pueda hacer. Y para mí no. Aquí vemos Sergio, otra situación. tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Dime. Sí, Sergio. Bueno, precisamente para conocer un poquito más de lo que a ti te gusta hacer, quisiera preguntarte, cuando los cortes, pues porque hay estos entrenadores que cuando hacen cortes, por ejemplo, por el centro, aquí está la pizarrita, vamos a usarla. Ah, sí, vale. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a poner un ejemplo, están saliendo así. Se ve, ahí está la pizarra, ¿no? Bien. Hay estos entrenadores, por ejemplo, que cuando hacen cortes largos, que cuando cortan por el centro, le piden a sus jugadores que lo sigan, o sea, es como ya una indicación. Mientras que hay otros entrenadores que piden, pues, que dicen que cuando el jugador corte hacia una banda, o sea, lo haga hacia lo ancho, o sea, amplíe, Sí. no haya, si esto haya cambio. O sea, cuando haga esto, por ejemplo, que ahí si esto haya cambio. O sea, cuando hay corte por el centro, que lo siga. Y cuando hay corte por una banda, o sea, cuando el jugador hace un corte por una banda, que haya esto de cambio. ¿Cómo manejas tú? O sea, ellos saben, de acuerdo al el movimiento que haga el jugador, si deben seguir o deben cambiar. Vale, yo te voy a decir cómo la veo yo. Yo te digo, empezando de esa situación, que el balón está aquí en la banda y tenemos en principio que ver la presión al balón, porque si el balón está muy presionado, a mí que eso se vayan los dos me da igual. Yo le pido a ese jugador de pararse entre línea, a ese jugador aquí, defensor, de darle ese pase, de forzar ese pase, poniéndose no en el pie, ese jugador no se va a poner así de intentar derrobar, más que facilite ese pase y se ponga en intención con el pie si ese jugador por detrás si intenta de cambiar la dirección del juego. Yo no quiero que cambie la dirección del juego. Para mí, si va a intentar que vaya a meter ese pase o ese pase con balón muy presionado, es lo que yo pido que él haga. Ponemos que el balón no está muy presionado, que está medio presionado, porque claro, si el balón no está para nada presionado, este jugador está a 2 metros, claro, yo a mi jugador le pido que eso siga, en cualquier sea lo cambio. Si el balón está medio presionado, yo voy a elegir no el corte largo o el corte que sea corto, porque yo no lo sé qué corte va a hacer eso, porque ese jugador va a reaccionar sobre el atacante, hace un movimiento y ve cómo le contesta la defensa. Si el balón está presionado y ve que la defensa cambia, claro, él se para aquí atrás y ese corre. Y ya, o el balón entra acá, ya está un 3 contra 2. ¿Entiendes? Por eso yo no sé qué movimiento va a hacer ese jugador. Por eso yo te digo, si el balón no está presionado y esta está a mucha distancia, yo le digo de seguir. Yo voy a ver otras cosas que para mí es importante. Es que si ese jugador corta por delante o corta por detrás. Si corta por detrás, ya le da un poquito más de tiempo a ese defensor para meter más presión al balón. Porque en ese momento no está línea de pase. Está cerrada porque el jugador está cortando por detrás. Si el balón está medio presionado. Si no está para nada presionado, claro, la línea de pase está abierta.
Lo que a mí me va en salida de la presión, lo que me va a matar la defensa es el corte por delante. El corte por delante me crea problemas. Por eso yo digo que eso corte por delante, si está sobre el cambio defensivo, tenemos que estar muy cuidado. Y ese jugador, en ese corte muy cortito también, tienes que estar muy cuidado porque está lejos del jugador de la cobertura y todavía va a tener línea de pase para dividir la defensa. Por eso, en ese momento, ese jugador tienes que intentarlo, que defender esa línea de pase con los pies, y si va a hacer una paralelita corta, de ajustar con el cuerpo. Si está un cambio en horizontal, como tú me decías, un cambio así, a mí fundamentalmente yo lo sigo por un poquito y como veo que el otro llega, ya me pongo así. En una situación, como te decías, que medio abierto, medio cerrado, para defender los dos. Que si eso me se viene a cortar aquí, yo ya me pongo así. Que si el balón entra, yo eso lo voy atacando por detrás para sorpresa, para ya tenemos creado una situación de 3 contra 2, porque ese pase está cerrado, no se puede girar porque yo lo ataque por detrás, y si está eso va a seguir al hombre, y si todavía está una ventaja, está el jugador de la primera de la cobertura que va a intentar de bilanzar todo eso. Eso es un poco como yo la veo, mi mecanismo defensivo. O sea, Que es Sergio, que, cuando, para también otra cuestión que esto quería aclarar ahí, cuando el balón no está presionado totalmente, marcación individual. Se acaba claro, ya claro, cuando hay una presión, ya empezamos a hacer cambios de marca, empezamos a ver otras cosas, ¿sí? claro. Y esos que te decía aquí, esa situación no es la misma si va a ser acá. No es la misma. No la podemos defender de la misma manera. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la portería. ¿Entiendes? Y el cambio defensivo aquí, si el balón no está presionado fuerte, no se puede hacer. Porque claro, si ese jugador me cambia con balón acá, imagínate, con balón acá, si ese defensor está acá, claro, yo me tengo ese defensor aquí, ese jugador aquí, ¿qué pasa? El pívot te lo puedo poner al medio, en una esquina, donde quieras. Si ese defensor va a cambiar la marca y el balón no está muy presionado, ¿qué pasa? Que ese jugador está un metrito atrás de la línea de eso y recibe aquí con un control orientado, y ya te pasan toda primera línea y van a chutar de aquí. Están jugadores que de 15 metros, 14 metros te van a crear daño. Por eso yo en este momento, si el balón está presionado, se puede hacer cambio. Está presionado. Si el balón está medio presionado, se tienes que seguir. Sergio, ¿mantienes la defensa individual en toda la cancha? Por ejemplo, hablaba hace unas semanas con Jesús Candelas y él, por ejemplo, decía que él, ¿no? En los últimos, ya cuando el balón está en los últimos 20 metros, 15 metros, ya él hace cambio una defensa zonal. ¿Tú no? Yo no, Ah, ok. porque mira, yo te voy a decir unas cosas que ahora te va, como en mi visión de juego. Yo creo, viendo también los partidos de alta competición de la mejor liga, que para mí es la liga española, a nivel táctico es la mejor liga. Después a nivel de jugador se puede discutir y opinar algo, pero a nivel táctico seguro es la mejor liga. Yo creo que la defensa individual con cambio ya va a ser una defensa que los jugadores saben cómo atacarla, con el cambio de dirección, con jugar al lado débil, con jugar entre línea y dividir la defensa, con ese corte por delante. Y por eso yo, por cómo la veo, para mí ahora se van volviendo en dos sistemas defensivos que están evolucionando más. Más uno en los sistemas defensivos que hace Juanlu, por ejemplo, y que creo es un sistema defensivo muy parecido a lo de Candelas, que yo llamo defensa de salto, con un salto de la primera línea que tengan siempre que crear esa superioridad numérica defensiva. Y la otra es una defensa más individual sobre porque se saben cómo atacar la defensa de cambio. Y volvemos más
a un duelo individual. Lo que pasa que para defender individual tenemos que tener jugadores que no esté a tan grande diferencia, porque claramente yo con China me voy a jugar con Irán y juego mucho individual, claro, me van a matar porque todo individualmente es un mejor de los míos, mejor con mucha diferencia. Y yo te digo, en lo último, para contestar tu pregunta, yo divido en tres zonas. La defensa alta, que es tres cuartos de cancha, empezando a los 10 metros ofensivo. La Sí, defensa en media pista y la defensa a lo último 12-13 metros. Yo la defensa último 12-13 metros la dejo casi individual, con muy, muy poca cobertura. Y si está un dribble por la banda, que sea el portero que va a hacer el bilanciamiento defensivo, porque yo veo que cuando voy a crear muchos ayuda, por ejemplo, tú tienes que enfrentarte con un jugador como Robinho, le va a tener un uno contra uno, claro, siempre va a dejar una situación de tres, si va a meter una cobertura muy, muy fuerte, te va a tener un 3 contra 2 siempre en el otro lado y te van a crear daño porque están jugadores que saben jugar. Por eso yo intento que Robinho se va de intentar de cerrar su pierna izquierda y si se va por el lado de poner el portero como a Binanza. En lo último, 12-13 metros. perfecto. Esa es como en mi visión, pero tú mira, tú lo pides a 100 entrenadores, tenemos 100 variantes, pequeñas Sí, variantes claro. distintas. Cada uno tiene su propia forma y su ADN. Y eso es lo importante porque que todos tengan su propio estilo. Yo te digo la verdad, hablamos tú y yo y te digo que es una reflexión que estoy haciendo en ese periodo de aislamientos que tenemos, que yo estoy pensando el porcentaje individual cambio de volver más en dirección de una defensa individual, con cobertura, no sé, espejo, porque, por ejemplo, yo no sé si vosotros en Colombia hacéis las defensas espejos, Sí, como sí. las defensas espejos, por mí, a nivel de efectividad, yo veo en Italia están entrenadores que han desarrollado estas defensas espejo. Es una, creo, de la más efectiva a nivel defensivo. Solo que para mí no es una defensa espectacular. Es decir, a mí ver partido de defensas espejo un poco me aburra. Pero yo veo que en situación, por ejemplo, de la liga italiana, para meterle gol a esas defensas espejos, cuando juegan contra ese equipo, tienen que hacer recurso de portero jugador y jugar con portero jugador 30 minutos, 25 minutos o más. Es muy efectiva, pero yo como entrenador, y soy profesional, tengo también que desarrollar nuestro deporte, porque si nuestro deporte no va a crecer a nivel de espectacularidad, nunca iremos en el camino para ser profesionales. Tú miras en NBA, por hacerte un ejemplo de lo que quiero decir, han quitado la defensa zonal porque para ellos no es espectacular, porque quieran ver el duelo, quieran ver esas cosas. Y para mí, nuestro deporte, tienes que ir en esta dirección, tienes que tener reglas que vayan a favorecer el espectáculo, el juego rápido. Eso es lo que yo voy a ver. Y la defensa a mí, te digo, defensa espejo es efectiva, pero no me gusta a nivel de partidos. Son partidos que me aburran mucho. Nada, volvemos a nuestro vídeo y te decía aquí, vamos a ver una situación de defensa de cambio más cerca, es una defensa en media de cancha, vemos que está una situación de aislamiento donde está un corte para crear una situación de uno contra uno o dualidades. ¿Qué pasa? Que uno está una pérdida de la cobertura porque ese jugador sigue, está una lectura mala de ese jugador porque es un movimiento de 4 y no mira la salida, que ese jugador no va a ser peligroso que está saliendo. ¿Y qué pasa? Aquí nos quedamos en una situación que la tenemos que tomar
una decisión. ¿Qué pasa aquí? Podemos transformar la defensa en 2-2 con ese jugador que se para y eso es que va a hacer la cobertura, o que el segundo defensor de la primera línea vaya, en eso te decía, el dominio del espacio, vaya a tomar una decisión que se ponga un poco más bajo para defender en caso de pared o en caso de dribbling, que vaya a hacer eso. ¿Qué pasa? Que esa lectura, ese jugador tú ves que se queda parado, ese jugador va a leer esta situación en muy retraso. ¿Y qué pasa? Que la defensa, ese jugador que te decía muy parado, porque en todo esto que van a hacer mundo, ni va a cerrar el medio, ni va a cerrar el medio, se queda muy abierto y se crea un espacio muy grande aquí que el ataque va a explotar. Por eso, cuando te digo de que tenemos que ver la lectura de lo que pasa, la comunicación y claro, tenemos que ver el orientamiento del ataque. Tú ves que ya aquí el ataque se va a orientar y ese jugador se queda muy pasivo, muy pasivo. Y en esta situación, en este tipo de defensa, estos errores se van a pagar con gol, porque si ese jugador va a cerrar ese medio, claro, estaba una lectura del segundo defensor de la primera línea para lanzar esa situación de dreaming, pero el defensor donde se tienes que tener más suelta la marca es Pola, aquí el número 7, y aquí ese espacio tenía que ser que defendido desde el número 6. Y no defendiéndolo, tú ves que se crea un espacio y la lectura de la cobertura no es buena. Ves la misma situación aquí de Gadella, tú ves que el pivote está en el lado contrario, Ricardinho baja un poco la primera línea, pero la cobertura domina muy bien ese espacio para ver lo que pasa. Y conociendo también que Lisandro no es un jugador rápido, si está un dribbling por la banda, está muy pronto para irse a finanzar esa situación. Claro, el espacio es al medio, aquí ninguno entra, pero el movimiento de Ricardinho tienes que ser eso. Tienes que ser eso. Siempre cuando está un dribbling, la contraria va a cerrar ese espacio. Pero muy buena la lectura de Gadella, del hombre de la cobertura, y muy bueno el dominio del espacio. Otra situación, cuando la primera línea está superada, como en estos casos, te decía lo de antes, los límites que va a tener la defensa de cambio. Hoy en la defensa de cambio se sabe que el problema, el débil, es el lado débil o lo espacio entre líneas. Ese lado débil, que es muy lejos de la cobertura, se puede aprovechar con un cambio de dirección o con una pisada. Aquí ves la pisada, se crea espacio aquí sobre el lado débil. Por eso yo te decía, el jugador de primera línea, para mí, tienes que estar cuidado a ese pase e intentar de favorecer ese pase acá y estar cuidado con el cambio de dirección. Claro, aquí se crea un espacio. Claro, como la sale el jugador de la cobertura, tienes que volver atrás, intentar de ralentizar el juego y claro, y después bilanzar esa situación. Es muy importante es que no sea grave error si él se va a robar de golpe. No tienes que hacerlo, tienes que temporizar y esperar, dar tiempo a la primera línea de volver atrás. Misma situación, ve, orientamiento, claro, jugador de la cobertura, jugador de primera línea que está defendiendo dos, juego al lado débil, jugador de la cobertura que temporiza y va a intentar de defender, de ralentizar el juego, evitar el cambio de juego porque aquí se crea el lado débil y intentar de temporizar. Eso alguna vez sale bien, otras es difícil porque claro, el juego gira rápido. Bueno, Sergio, cuando hacen esa pequeña paralela, pues Sí, que obviamente genera confusión, que genera confusión en el cambio de marca, que como usted dice, es una reforma de poderlo sobre atacar. Lo recomendable sería, ya sabemos qué es lo que tiene, ya, que porque nos lo has dicho mucho, qué es lo que debe hacer el jugador que está presionando, que debe evitar esto pase, ¿no? sí, Pero
en este caso, el jugador de la tercera línea, bueno, el que está ahí en mitad de cancha, debe inmediatamente acercarse, o sea, eso sería, o sea, hacerlo un poco más rápido, no estar tan lejos, o sea, ajustar un poquito más rápido, o qué esto recomendarías tú ahí, por ejemplo. Yo recomendaría mira, ¿cuál va a ser los débiles de eso? Que si ese jugador corre, ¿qué pasa? Ese jugador aquí, ahora, la atención de ese defensor es focalizada sobre el balón, sobre el Sí, balón. Por eso es muy fácil que eso le coja 2 o 3 metros de ventaja, porque se mueve antes. En ese momento que entra el balón. En ese momento, si ese jugador corre, ¿qué pasa? Si eso vienes a presionar, eso te la juega de primera allá y ya toda la defensa está fuera, porque tú ves que aquí por debajo está el pívot y el defensor de pívot. Y aquí te van a cortar toda la defensa. Por eso yo le digo, temporiza y corta línea de pase. Intenta que el balón se quede sobre el lado fuerte de la defensa. ¿Entiendes? Que el balón, si juega aquí, si se va en dribbling, si tienes el balón, no está un gran problema porque tenemos tiempo y metros de cancha para recuperar. Si pero eso, yo me voy a presionar de golpe y eso me la juega al otro lado, no tenemos más tiempo y más espacio para intentar recuperar y va a ser un uno contra el portero. El portero puede elegir la situación, el pase puede no ser bueno, están muchas variantes, pero es una situación que va a alimentar peligrosa. Por eso a mí, esos jugadores tienes que temporizar y a poco cierra la línea de pase para dar tiempo a ese jugador que compense las desventajas que tenía. sí, me parece que también el jugador, el que está en el ala contraria, en todo instante tiene una postura en la cual pierde a veces un poquito al jugador que está marcando, ¿no? Que es lo que tú decías ahorita, está pendiente del balón, pero no mucho del que Claro, está pero tú marcando. aquí, mira, tú con eso, aquí las clave es ver la presión del balón. Ahí no está Claro, presionado. porque ese jugador que hace, se para un poco para ver si ese jugador va a meter fuerte presión en la línea de pase, ese jugador va a tener fuerte presión al balón, ese jugador se queda en línea de pase. Si también los dos cortan, por eso, claro que va a tener eso secundito o medio segundo de retraso de reacción desde el atacante. Porque si él va a seguir, claro, si eso se mueve y él se mueve, si también el balón está presionado, no creamos ese problema al ataque, no le creamos ese problema. Lo que nosotros le creamos es, yo le digo a mi jugador de primera línea, cuando tú te quedas en línea de pase, porque va a elegir que el balón va a ser presionado, tienes que levantar un brazo. Tú levantas un brazo, el jugador por detrás sabe que tú has elegido esa situación que te queda en línea de pase. Y por eso los jugadores por detrás tienen que actuar de forma de tener un balanzamiento de esa situación. Eso es lo que yo le pido. Pero eso secundido tú lo irás siempre a pagar porque él se mueve con un segundo de retraso porque tienes que estar pendiente de lo que va a pasar aquí, de la presión. Tú mira, el balón está presionado aquí. Y él, claro, es que como te decía, todo el mundo hoy en la alta competición sabes que el punto débil de la defensa de cambio es uno de los puntos débiles es la paralela corta. Porque una paralela larga no te da problema, porque ese jugador de la cobertura tiene ventaja. Si también el pivo sería al otro lado. Sí, claro, lo recibe. Claro, pero una paralelita corta te juega justo detrás de la espalda de la primera línea, es muy lejos del jugador de la cobertura y te da tiempo de empezar el ataque y del ala contraria a correr. Ese es un poco Perfecto, uno de los puntos débiles. perfecto. ¿Tenemos otra pregunta? No sé si David o Jacobo Si no, quieran vamos a ver el preguntar cambio. algo. Las Buenas posiciones. noches, ¿cómo están? Dale, David. Hola, Un encantado placer, primero. encantado, encantado, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y estoy encantado con esto que en Colombia estamos amando el fútbol sala y tú haces que lo amemos un poco más. Mira, quiero ponerle orden, ¿cierto? A las premisas, a las condiciones que tú pones. Entonces, dentro de lo que
tengo estructurado y dentro de lo que tú me has compartido es como primera premisa para la defensa con cambios, es el balón presionado. Sí o sí, Claro. el balón no está presionado, entonces o no cambia o sí cambia, ¿verdad? Ahora, eso, perdóname si te Tranquilo. interrumpo, el siguiente vídeo vamos a ver las condiciones para el cambio. Yo empecé de la cobertura, vamos a ver las condiciones, cuándo se puede cambiar, cuándo se debe cambiar, cuándo no se puede cambiar, cuándo mejor no cambiar. Y eso te lo iba a meter en los siguientes vídeos. Ok, no, entonces esperemos un poco más y relacionamos con lo que nos des en Claro, el siguiente video, ¿vale? ¿Te parece? Muchísimas perfecto, gracias. perfecto, Listo, Alex, Gracias por la perfecto. oportunidad. Dale. Jacobo, ¿tiene alguna pregunta quizá de lo eso visto o bien todo? No, estoy junto con el compañero, que avanzando, pues ya un poquito más tarde, de pronto sí hacer un poquito más de preguntas. Listo, Jacobo, te recomiendo que mejores el audio porque te escuchamos cortado. Dale para la Sí, próxima. sí. Dale, dale. Listo, serio, puede ser. Hola. Hola. Serio, sí, escuchamos muy bien, serio. Te escuchamos, Vale, 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 perfecto. perfecto, perfecto. Te Dale. había perdido un rato. Vamos a ver el cambio de la marca, las condiciones para el cambio. En principio, si el balón no está presionado, no se puede cambiar. Tú ves que aquí el balón no está presionado y aquí pasa un cambio defensivo. ¿Qué pasa? Se crea un 2 contra 1 muy claro y eso va a crear problemas. Por eso, si el balón no está presionado, no se puede cambiar. Y más cerca estamos a nuestra portería, para mí, y menos se puede cambiar. ¿Por qué? Porque es más difícil. Por lo menos en la defensa de cambio clásica. La de salto es un poco diferente. Vemos aquí otra situación de los cambios que tú ves. Mira cómo ajusta la defensa. Cambio, porque si el balón todavía estaba casi presionado, está la visión de dos oponentes detrás del balón. Se puede cambiar. Aquí no se puede cambiar. Tú ves que ese jugador se prepara a hacer ese cambio pensando que ese jugador se viene entre línea para jugar. ¿Qué pasa? La ala contraria corre, balón no está presionado y tenemos eso. Y estas son situaciones que no se pueden hacer. Todo depende de la presión del balón. Aquí vemos otra situación donde el balón está presionado. Vemos muy bien la orientación corporal para ver lo que pasa sobre el balón y con la visión periférica tenemos que tener los ojos como el camaleonte para ver lo que hace el otro defensor. Presiona el balón, ves ese jugador que te decía, si el balón está muy presionado, ese jugador tienes que pararse en línea de pase. Y tenemos que forzarlo esto pase. Si no, claro, ¿por qué metemos eso? Tenemos que forzarlo. Claro, ¿qué pasa? Si el balón ahora va al portero y el balón no está presionado, tenemos que inmediatamente volver a ajustar la marca y volver a ser individual. Entonces, primera condición, que el balón tienes que estar presionado. Si no está presionado, no se puede cambiar. Otra condiciones que tenemos para el cambio es tener referencia de dos jugadores. Tú ves que si el balón está tan presionado, espera un segundo, si el balón está muy presionado, pero ves que ese jugador, el número 6 blanco, está bajando. Claro, sobre el lado fuerte vamos a tener mucha presión, casi en anticipación del pivot. El tercer hombre está en la cobertura, pero se puede cambiar si todavía el balón no es muy presionado porque tenemos una referencia visual. Una referencia visual y ese jugador no va a ser muy peligroso. Y mejor, si el número 6, imagina, está en vez de aquí, estaría acá, se puede cambiar porque claramente es muy fácil de elegir ese cambio. No va a crear ningún problema, ninguna duda a la defensa. Fundamental por el cambio. 1. Balón presionado, referencia visual. Tercer, leer
la orientación corporal del jugador con balón y la orientación del defensor que le deja del defensor, ¿entiendes? Por eso, orientación ofensiva del atacante, orientación que le da el defensor del jugador con balón. La primera línea suelta la marca, tú ves que va a intentar de defender esa línea de pase el jugador de la cobertura que está a la distancia justa para medir. Por eso, orientación del jugador del atacante con balón, orientación defensiva del defensor del jugador con balón, orientación de la intención del ataque. Para mí es importante, vamos a verla también. Tú me balón al portero, volvemos a hacer a defensa individual. Vemos aquí otra vez orientación del defensor que no le deja pase vertical. El atacante que va a hacer en una situación que ve los dos. Y ves el momento, cuando es el momento de dar ese pasito para cogerlo. Y mala lectura muy del ataque. Dar ese pasito adelante para cortar línea de pase. Aquí tú tienes siempre que ver, antes se hablaba de la defensa, para mí es importante de cómo es el posicionamiento de ese defensor. Es decir, la defensa individual con cambio es una defensa activa que va a forzar los errores del oponente. Nosotros tenemos que decir dónde tenemos que meter la trampa, en la banda o en el medio, dónde queremos recuperar el balón. Están entrenadores que quieren posicionar ese jugador que le dé ese pase para tener la trampa en la banda para que el defensor aquí del pivot o del falso pivot se vaya en anticipación. Están entrenadores, como me gusta más a mí, que la trampa esté al medio y que este jugador, como te he dicho, esté a medio abierto, medio cerrado. Invitar ese pase al medio y intentar de cortar línea de pase, de atacarlo por detrás y crear situación defensiva. Mira otra situación también. Balón está presionado. Ataque está orientado. Porque situación, yo cuando digo que el atacante está orientado, que con el cuerpo está andando en una dirección. Si él estaba frente a portería ofensiva y con balón a frente, el ataque no es orientado. Por eso ahora el ataque está orientado y tú ves la orientación del defensor como es. Si ese defensor al revés, ahora le ponía la mano sobre la espalda, aquí, e intentaba de ponerse como la defensa del pivot, se ponía en el pie, claro que él tenía muy fácil la pisada. La cobertura tenías que estar muy pendiente de la pisada. Por eso tenemos que ver cómo es la orientación del defensor también. Aquí ves que sueltan la marca, aquí otra vez cambio y no lo dejamos que el equipo, con todo ese cambio, el equipo suba a la altura de ataque. Presiona al portero, cierrándole un lado y recupero del balón. Vemos claro cómo es la intención del ataque de la defensa de forzar y de recuperar el balón. Orientación corporal mala. Vamos a ver. Ese jugador ahora está orientado de forma que ve solamente su oponente es el balón. No está orientado para volver y ver el jugador que aparece. Y con ese movimiento del cuerpo, tú ves el balón y tu adversario da la espalda completamente al jugador que estás apareciendo. Yo te he metido las dos. La roja significa que no puede ver allá. Y claro, ¿cómo puedes hacer una marca? Tú no sabes, un cambio de marca, tú no sabes si ese jugador baja o sube. Por eso, sin verlo, aquí no puede tener orientación corporal correcta, no puede ver. Y por eso, mira, él va a seguir y está un desajuste defensivo que el ataque coges mucha cancha. Por eso, el jugador
en la defensa de cambio, cuando está este pase, tienes que correr por atrás, utilizando la mano, corriendo por atrás, porque si da la espaldas así, no va a ver lo que pasa y es muy fácil salir. Eso aquí está. Aquí, otro tipo de cambio de marca. Vamos a ver otros tipos de cambio de marca. El cambio sobre la pared. Eso defensor, ves eso, leje en ese tiempo del pase, leje muy bien la situación, se va a separar del oponente y va a ajustar, ese otro tipo de cambio, va a ajustar sobre la pared. Otra situación, otra vez, como vemos la primera línea en una defensa con poca cobertura y siempre una defensa de cambio, ese jugador va a dar un cambio, otro tipo de cambio, vamos a dar un cambio sobre el balón, aquí. Mucha lectura también. Eso es como nosotros le damos detalle a nuestro entrenamiento de la dualidad. Otros tipos de cambio. Eso es un poco los criterios para el cambio. Ahora pídeme tú las preguntas que tenías y vamos a hacer un resumen de las condiciones para seguir, para cambiar el posicionamiento corporal y el dominio del espacio, que son los 4 puntos clave. Dale. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, para hacer una evaluación de lo que estamos viendo y aprendiendo de ti. Balón presionado. Si el balón está presionado, totalmente presionado, ¿verdad? Con una presión Sí. fuerte, se puede mantener la altura de la defensa, por ende no es necesario cambiar, ¿cierto? Pero Claro. si el balón no está totalmente presionado, hay que hacer algunos ajustes individuales y entraríamos, ahí tengo una duda, entonces entraríamos a mirar si el corte es por delante o por detrás, ¿cierto? Con relación a lo que tú hablabas. Eso para mí más de la posición corporal. Yo te digo, si el balón está muy presionado, yo te digo, ese jugador muy presionado, es decir, para mí muy presionado es ese defensor toca a los atacantes, te está tocando, con el cuerpo te toca. Para mí es muy presionado que ese corte me da perfectamente igual. Yo me quedo así. Perfecto, listo. Pero para decirte, tú me dices, ¿qué entiende para balón presionado? Porque podemos tener una idea diferente de balón presionado. Para mí el balón muy presionado es cuando mi defensor tiene en mano tocando el cuerpo de los atacantes. Ese es muy presionado. No, sin duda, sí, sin duda creo que ese es el mejor concepto, que tenga algún contacto con el atacante, eso es presionar el balón. A lo mejor, si entramos a hablar de metros y tal, pues creería yo que es mucho más objetivo hablar con tocar al atacante, Por ejemplo, estarlo palpando. Si el balón es presionado, es decir, es 1 metro, tengo que ver si él me corta por delante, si él me corta por detrás y qué hace ese jugador, dónde es ese jugador. ¿Lo veo o no lo veo? Que es donde haría parte de la segunda claro, premisa, y es la referencia visual. Claro, para mí sí. Perfecto. Y bueno, ya entrando a la referencia visual, que es el ejemplo claro que acabas de dar, ejemplo, el 5 se queda y dentro de su visión periférica alcanza a ver al 4, entonces no es necesario que lo siga. Claro. Si él me está cortando y yo voy a soltar la marca y veo que eso se va, ya abajo, ya me voy un poco. Claro, si eso bien, imagínate, bien. Claro, yo a un punto me quedo así, en línea de pase así. Porque claro, vamos a tener una defensa que es así. Que ese jugador está muy pendiente de esa situación porque claro, ese pase no se puede hacer. ¿Qué pasa? Si él es bueno y se gira, claro, tenemos que rápido hacer eso. Y sobre ese tiempo de giro y de pase, ajustar lo que hacemos donde estábamos antes. Pero me da un tiempo, él se tiene que girar, invertir el juego. Y allí la defensa estaba tiene que viendo girar esa situación.
esa situación en el partido de la Copa Italiana, donde vimos la paralela corta Sí, que entre tú y Jorge hablaron. Pensaría yo que no era mejor que el jugador más retrasado que estaba aquí por la banda izquierda saliera a hacer el ajuste defensivo y no esperar que la contraria se cerrara. No sé si recuerdas esa jugada. Es, y Escuadrafón, ¿cómo se llama el equipo? Es que no recuerdo muy bien. la cosa pone. Eso, Aqua Sapone, ese, exacto. Mira, estaba esta situación, imagínate que era más o menos así. Pero tú tienes que pensar que aquí estaba el pivot. Y ellos le jugaron una paralelita aquí. Si él se va, Sí, pero estaba por delante el 2, por encima, por delante del. estaba más o menos en línea del pivot eso. Pero sí, eso puede ser una lectura. Así de los videos, me parecía que si el pivot se va, claro, eso me juega, pierdo tengo que hacer dos ajustes, no más uno. Tú tienes que pensar en los ajustes, Cuanto más cambios defensivos haces, cuanto más posibilidad, ¿cómo te puedo decir? De diferentes lecturas en los jugadores vas a tener. Y esas dudas que puede tener te puede crear retraso y daño. Yo te digo, en esta situación, para mí, han pasado la primera línea. Bien. ¿Cómo la ajustamos de manera más simple que todos pensamos a lo mismo? La que tú me dices puede ser, pero tengo que hacer dos ajustes, 1 y 2. Claro, y en este momento tengo que hacer un ajuste. ¿Qué es eso? ¿Me voy a Sí, presionar o espero, temporizo de darle la manera de eso de ajustar? Eso tengo que elegirlo, pero es un ajuste. Si tengo que hacer, imagina, 2 o 3 ajustes, claro, es muy difícil que la toma de decisión eh, es de 3 sobre 3 situaciones. No es la toma de decisión sobre una situación, va a ser la toma de decisión sobre 2 situaciones. ¿Entiendes? Sí, o 3. Y eso ya la dificulta mucho. Esa es mi opinión, te digo, mi opinión, yo intento de hacer que mi jugador, que no, las cosas perfecto, sean más está. simples posible de elegir. No, y me parece bien porque creo que para un jugador, entre menos información y que sea información veraz, pues menos lo vamos a confundir. De pronto lo manejaría por un concepto que he determinado dentro de mi entrenamiento y es el concepto de proximidad dentro de la Claro. defensa de cambios. Entonces, de pronto, como estaba más cerca, podría hacer esa cobertura en ese momento, pero que al final lo que tú dices es situacional, es mirar cómo está todo el partido y cómo se va dando, ¿no? Que la premisa no tiene que ser, qué pena la expresión, a rajatabla, o sea, que se tiene que dar sí o sí, sino que es de acuerdo a la No, 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 interpretación que no. le dé el jugador. Eso es, tú has dicho una palabra muy, muy buena que es situacional. Nosotros en el entrenamiento tenemos que dar a los jugadores lo máximo número posible de situaciones y que los jugadores entiendan las soluciones tácticas, los recursos que tengan para solucionarlas y después tomen decisión por sí mismos en la cancha. Eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Entonces, bueno, y seguimos con la orientación defensiva, que quedó muy claro con los ejemplos que nos diste, cuando el jugador orienta su ataque, ¿no? Que ya no está Claro, mirando hacia la portería, sino hacia las bandas. Entonces ahí le da la claro, posibilidad de si está mantenerse. así, para mí el ataque no es orientado. Tienes que estar así o así. Si empieza a estar así, claro, para mí el ataque es orientado. Y nos podrías hacer un planteamiento de la última, donde vimos que el jugador japonés siguió al jugador español, Sí. de esa última premisa de la defensa con cambios. Mira, si eso me corta y ese jugador está corriendo por detrás con la cara viendo en esa dirección. Déjame ver si puedo. No sé dónde aquí están flechas o eso para dibujar. Eso. Déjame. No, no es esto.
imagina, él está viendo para acá, con su cuerpo viendo en esa dirección. ¿Entiendes? Está mirando para acá. Si ese jugador, como él, ¿cómo le muevo eso? Como él, ese jugador corre y ese corre, se gira viendo no más para acá, con su cuerpo orientados para acá, claro que no ve lo que pasa aquí, no lo puede ver, porque su orientación corporal, su orientación de juego le permite de ver esas dos situaciones. Eso es a ángulo de cancha. Eso. Por eso no ve más que lo que está pasando aquí. Por eso, cuando corres, tú tienes que correr corriendo por detrás, manteniendo tu visión así. Así, perdona. Así. Y así ves que hace eso y que hace otro. Balón, se viene por aquí, vale, yo te voy a presionando acá. Balón, se va por acá y yo salto la marca y eso se pone aquí de nuevo. Con balón que no es presionado fuerte. Claro, sí, pero yo me corro ya y me pego con balón así, me pego a ese jugador y corro viendo solamente ese lado de cancha, claro, es que es muy difícil. Muy difícil. No sé si me soy explicado bien. Sí, no, total, total, total. Está perfecto. O sea, ahí están las cuatro premisas que quería preguntarte dentro de la presentación anterior. Nos quedó muy claro. Sergio, No. te quería preguntar, este, cuando el equipo está atacando, no tiene posesión de balón, está en campo contrario, por ejemplo, y pierde el balón y se inicia obviamente la transición, Claro. ataque, defensa. ¿Cuál es la premisa que tienen tus equipos? Intentar robar el balón lo más pronto posible en el campo contrario, presionando al que tiene balón, o más bien temporizar para que la defensa alcance a replegar y pues ordenarse y pues empezar a hacer el ataque ordenadamente. O sea, ¿cuál es como en esa parte de la transición cuando pasas de atacar a defender esos primeros instantes, esos primeros minutos? ¿Cuál es tu indicación? ¿Cuál es tu forma ahí? Déjame quitar todo eso. O No sea, sé lo cómo se digo, borra. no, tranquilo, lo digo porque a partir de eso, pues determinar en qué instante vuelven ellos como a tener el chip de hacer defensa individual, defensa con estos cambios, definiendo en el repliegue en dónde inicia la presión, si es de una vez o simplemente temporizamos para podernos ordenar y ahí sí subir la marca. No sé si me hice entender. Vale. Yo te digo, para principio, si la primera línea defensiva salta nuestra primera línea defensiva, tenemos que temporizar y volver todos los jugadores detrás de la línea de balón y organizar la defensa. Cuando la defensa está organizada, podemos volver a presionar. Si la defensa no está organizada, no podemos volver a presionar. No se puede presionar 3 contra 4 o 2 contra 3. No se puede. Por eso, la única excepción que yo le digo es que, por ejemplo, ese jugador, imaginas que estamos en esa situación, el balón desde acá viene acá y me juega acá, que es lejos, cerca de la primera línea defensiva, el lejos de ese jugador. Yo aquí, para mí, el balón se va en una zona presionada. La primera línea es para mí en un juego de 4, la primera línea es pasada. Ahora sí, es muy cerca, tú puedes ir a meter una presión cortando esa línea de pase, una presión muy fuerte al balón, pero es un algo de muy cortito. Si ellos, por ejemplo, tengan el jugador a medio y tocan eso, pum, temporizamos y ya volvemos atrás y empezamos otra vez. Y empiezas Para a mí subir esto. la marca. Y empiezas a Sí, subir la marca. Ah, ok. para Eso mí, sí si está muy quería. cerquita,
una situación muy... como es el juego de 4, cuando empiezan y está muy poca distancia entre los dos, puedes hacer esos saltos, y para mí es como si la primera línea defensiva esté pasada, pero está muy cerca. Si no, claro, tenemos que reorganizar la defensa. No se puede para mí arriesgar de defender línea de pase o ir a intentar de robar un balón en situación de inferioridad con mucha cancha. Es muy difícil. Bueno, creo que Siempre, tengo... Ah, bueno, a dale, ver, dale, Jorge, qué pena. sí, tengo una duda para, ya para dejarle a sobre David. ¿En qué instante, o sea, siempre juegas con esto, presión, con defensas presionantes o en qué tipo de partidos utilizas, por ejemplo, una defensa en mitad de cancha? No, vario la altura y vario la altura defensiva. Algunas veces empiezo en mitad de cancha desde el principio y puedo, por ejemplo, decidir cuándo me voy en la presión. Por ejemplo, le doy señales de juego. Usualmente cuando yo empiezo la defensa en mitad de cancha, los primeros 2 pases lo voy a seguir individualmente. Después del tercer pase, usualmente el ataque va a perder su organización. No van a hacer 3 jugadores detrás de la línea de balón. Va a ser una situación de 2-2, va a ser una situación de 1-3, va a ser una situación de 1-2-1 con los laterales muy adelantados, considerando la línea de balón. Y estas son situaciones donde se puede subir la línea defensiva e empezar a ir a presionar. Después, claro, yo me gusta hacer una defensa desde mi edad presionante. Perfecto. Dale, David. Vale, mira, quería preguntarte si el salto defensivo para ti es o sea, el mismo siempre o manejas diferentes tipos de saltos defensivos. No, no manejo diferente. Te voy a poner un vídeo, que es el último que he preparado, sobre el salto defensivo. Así que tenemos la idea de lo que son los saltos y cómo yo lo voy haciendo. A los saltos defensivos, la característica para mí para el salto, la más simple es que está una conducción desde el centro por la banda, que el balón esté presionado o medio presionado, que sea una distancia más o menos de 5 metros, no más, y que no, el compañero de equipo esté por detrás de mí, que no esté por delante, porque si no, él no puede ver el salto que voy a hacer y vamos en 2 sobre el balón. Y después el salto tienes que ser eso con mucha presión y cortando la línea de pase. Y esto es un buen salto para mí. Nos permite de mantener la altura defensiva, nos permite de no perder cancha, va a condicionar el ataque, muchas cosas. Si lo vemos otra vez, ese es el salto que yo pido más a los jugadores, a mis jugadores. Ese es un salto que se tiene siempre de hacer. Unas condiciones que no es para el salto es, y esto es una regla general que yo algunas veces no sigo, pero me la he metida porque los libros hablan de eso. Cuando el salto, el jugador que recibe es por detrás de la línea del balón, el salto es peligroso. Porque con la conducción te van a crear una situación de 2 contra 1. Y eso es peligroso. Y yo lo voy a hacer, te comenté antes, dependiendo de la distancia. Si la distancia es muy cerca, mi defensor detrás va a decir salta antes. Y ahora el jugador de la primera línea se tiene que ir como un animal a presionar, a cerrar la línea de pase, el pase por detrás y a presionar esta situación. Si no, no lo voy a hacer ese salto porque te digo, con la conducción te crean un 2 contra 1. Ya lo viste, el salto, el jugador detrás del balón y ese salto te crea un 2 contra 1. Y claro,
no es que se te supera un defensor, mas te superan dos. Y va a ser una situación peligrosa. O sea, para aclarar ahí, porque me llama mucho la atención cuando el jugador que va a hacer el salto defensivo se encuentra en línea con el balón, digámoslo así, puede hacerlo, pero cuando el balón está por delante de él es demasiado peligroso, ¿verdad? Mira, si la situación estás así, el salto es por detrás de la línea del balón. Por eso no va a presionar, es decir, que está aquí y eso se va a presionar. ¿Qué pasa? Mientras tú te vas, él ya conduces y ya no está más acá, está acá. Y tú tienes que ir y te va andando, pero claro, ese jugador ya ataca ese espacio y ya te han creado un 2 contra 1 aquí. Por eso él tienes que temporizar, porque si él se va, ya se mueve el balón y te crean una situación de peligro. Y yo lo voy a hacer lo voy a hacer cuando esa distancia es muy cerca, que sean 3 metros, así. Ahora ese defensor le dice salta y él corta esa línea, siendo muy, muy cerca la distancia, casi le llega ya antes que empiece la conducción. Claro, aquí le vamos a crear problemas. Pero si la distancia es mucha, si es así, no vamos a hacer ese salto. Las otras cosas, no sé si la habéis entendido, si está esta situación es muy fácil por el salto. Pero si ese defensor está arriba de ti, tú no puedes saltar. Porque tu compañero no te ve. Y arriesgamos que pase eso. Y te jueguen una paralelita en el tiempo y te salgan así. Por eso esas condiciones tienen que ser muy importantes. Que si tú ves que tu compañero es por delante de tu línea, no puedes hacer el salto. No puede. Tienes que ser esa situación. Ahora sí, se puede saltar. Esa es la más fácil, la que yo le pido siempre a mis jugadores. Siempre. Esa siempre. La otra, yo te digo, es un error y te muestro otra imagen. Tú mira, está muy cerca, está un salto, ves, está un salto defensivo, cambio de dirección con la conducción y ya te han creado un 2 contra 1. Por eso es un salto eso, cuando está por detrás del balón, es un salto con peligro. Con peligro. Quedó perfecta la explicación, muchísimas gracias. Y creo que alguna vez te pregunto porque había escuchado a otro entrenador que hablaba de 3, 4 tipos de saltos y creo que para la cabeza del jugador no es pertinente meterle tanta información, entonces creo que me adhiero a tu forma de ver el salto defensivo. Déjame explicarte unas cosas más. Los otros saltos que voy a hacer yo. Te explico los otros saltos que voy a hacer y uno que no voy a hacer. Por ejemplo, voy a hacer un salto sobre el bloqueo. Este tipo de salto. Cuando está el bloqueo, si queremos saltar, queremos que hacerlo a la máxima intensidad y con mucha presión al balón. Eso lo podemos hacer. Y claramente la contraria se va inmediatamente a la cobertura. Un salto sobre el bloqueo. Que es unas cosas que se puede... A mí me gusta hacerla. No tienes algún sentido de riesgo, como tú has entendido, a mí me gusta, ves, aquí, otra situación. Ese equipo de azul lo conozco. Claro, estáis vosotros. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ves, que para mí tienes un sentido. Y lo otro es un salto por distancia cerca, pero es en horizontal. Tú ves que es un salto en horizontal. Por ejemplo, en el ataque 4-0, cuando tú quieres dividir el ataque y empieza con una defensa 1-2-1, le pide a tu pivot defensivo sobre el primer pase de saltar y de aislar el ataque. Bueno, pues tú ves otro salto para cercanía, que son muy cerca
pase, salto, pero ya tú ves que esto ya le creaba una duda a ese defensor. Ya le ha creado una duda. Pero ajusta su... Ya otro salto porque están cerca y están saltos en horizontal. Están todos saltos en horizontal. Le pongo eso para que vosotros veáis cuáles son los saltos. Y si está un salto muy cerca en horizontal, también lo podemos hacer. Otro salto que te decías antes es eso. Ese es un salto por detrás del balón. Y es la famosa defensa de salto de Juanlu. Ya me aconsejo de ver algunos partidos de Peníscola porque es una cosa interesante. Y son los conceptos también de Candelas, que habla mucho del salto al impar. Tú ves ese jugador que salta sobre un jugador detrás de la línea del balón, cerrando la línea de pase, que es muy importante, que al mismo tiempo en automático ese jugador de la cobertura va a meterse allá. Y te dice Wanlu también que no se puede hacer cuando tengan un jugador entre línea. Yo eso con distancia tan larga no lo voy a hacer porque es muy peligroso. A Wanlu le sale muy bien, lo hacen muy bien. Te digo, ves ese salto aquí. Sí, pero imagina, ese jugador ya está acá en el 4-0, ya ese salto es muy peligroso, muy peligroso. Y la defensa tienes que temporizar. Aquí, mira, aíslan el ataque y te van a crear una situación de 2 contra 1. Yo te digo, te la he metido para mostrar los saltos, pero no es algo que yo voy a hacer. Haciendo un paréntesis, Sergio, que va con esto, con estas imágenes que estamos viendo, una de las premisas, bueno, que también he escuchado mucho de los entrenadores y que yo practico mucho, pero quiero preguntarte a ti, cuando el balón está en una banda, está sobre la banda, siempre buscas tener dos en el eje central, que los dos jugadores más lejanos estén cerrando el eje central, como una premisa, obviamente con unas posturas de vigilancia hacia los más lejanos. Es muy zonal eso. A mí depende de la situación. Depende de la situación. Vemos un vídeo antes. Imaginas que vamos a tener una situación, atacan los azules, ¿vale? Para no... Vamos a tener una situación donde tú tienes una situación así. Y ese jugador te corta y se va. ¿Tú qué haces? ¿Lo sigue o no lo sigue? Porque según tú me dices, tú tienes que tener ese jugador aquí. ¿Qué haces? Yo, para mí, depende. Te digo, te pongo un ejemplo por entenderte más. Yo en esta situación no voy, claro, si ese me va acá, no lo voy a seguir hasta la esquina, pero yo intento de ese jugador baje un poco. Me baje un poco. Como eso lo veo que me va encarando, que se va uno contra uno, eso se baje un poco para ser él el jugador que va a hacer eso. Y claro, que ese jugador no sea más pendiente de eso, más se vaya ya pendiente para, claro, si ese espacio al medio va a ser explotado, ese jugador vaya a cerrar el medio. Porque si no, claro, se va a hacer una situación que ese jugador va a ayudar acá, como habíamos mirado antes, y se abre el espacio al medio. Claro, ese jugador tienes que cerrar el espacio al medio. Pero depende de la situación de juego, qué va a hacer la cobertura. Porque si te crean un aislamiento, como habíamos mirado antes, el ala contraria, ¿cómo haces? Tú, o te pongo otra situación. Tienes el pivo lateral, ese jugador aquí, el balón al medio y un jugador aquí. Y ese jugador, si ese jugador cierra mucho, claro, te van a jugar acá.
y ya con todo orientado te saltan la primera línea. Por eso no podemos errar mucho. Ese jugador tienes que estar un poquito más alto. Y ese jugador ese jugador se puede acercar para venir para un bloqueo, para venir a jugar una pared, para estar aquí y quitar esa cobertura, dejártela. Por eso, ¿quién va a hacer? Yo no quiero que esto sea en el eje y eso en el eje, porque puede ser peligroso. Yo aquí una situación no es así, ni así, pero una situación más cerca del pivot, porque me puede diventar peligroso, y ese jugador que domina esa situación, porque si está un dribbling, eso no le da tiempo de venir acá. Tienes que hacer eso, a bilanzar. Y eso rápido, a volver en diagonal, a volver acá. Por eso te decía, es un sistema defensivo que requiere mucha toma de decisión y mucho entrenamiento, mucho. Listo, Sergio, dale, sigue. Perfecto. Ahora te veo perdida por un rato. Nada. ¿Tenéis otra pregunta? No, yo creo que puedes avanzar. Te quería decir 3 cosillas últimas y después... perdóname, no es eso. Es eso. Sobre metodología de entrenamiento. Fundamentalmente, yo lo voy a entrenar con el 3 contra 3, empezando de situaciones organizadas, es decir, de portero con movimientos preestablecidos para hacer reaccionar y entender la defensa a alguna situación de juego, empezando con 2-1 con falso pivot o con 3 en línea. Situación organizada en cancha reducida. Después vamos en situación organizadas en cancha regular. Después empezamos con situación desorganizadas en cancha reducida y regular. Después vamos a situaciones organizadas y desorganizadas de 4 contra 4 en cancha primera pequeña, después regular. Después empezamos con situaciones de dominio del espacio y mucha presión al balón y rápida rotación defensiva, que es 3 defensores defiendan a 4 en situación en cancha pequeño, primero reducida, después normal, para llegar a otras situaciones como la reorganización defensiva, como la ultra presión ofensiva, es decir, que tenemos que no pasen la primera línea defensiva. Después la defensa en mitad de cancha. Y después, como para mí muy importante, incrementar la lectura defensiva. Que yo hago un juego que lo llamo el juego del silencio. Es decir, que se juega un partido regular 3 contra 3 o 4 contra 4 donde no se puede hacer ningún ruido, como eso, bater la mano, el pie o gritar cambio, le doy una falta. De esa forma se incrementa la lectura de la primera línea y el jugador de la cobertura tienes que dominar más el espacio. Y eso son más o menos como yo voy, es una metodología como hago eso. Y después, claro, vuelvo más en los detalles, vamos a ver más en los entrenamientos de la posición del cuerpo y esas son un poco las situaciones. Sergio, la verdad que muy agradecido por no solo por el tiempo, sino también por la forma como nos lo explicas, como se lo explica a las personas que lo van a ver. La verdad que muy didáctico, muy productivo. La verdad que aprender así es muy fácil y además creo que todos sabemos, pero todos vamos sumando conceptos de todos, vamos un poco eclécticos, ¿no? Y la verdad que creo que ha sido una conferencia
genial, no sé si de pronto, creo que ya esto acabaste, ¿verdad? ¿O hay algo más? No, no algo más, porque si no tenemos que ir a ver todo el entrenamiento, las correcciones, va a ser muy No, largo. no, perfecto. Igualmente, desde ya, ojalá vamos en un tiempo un poco más adelante, tener otras dos charlas sobre otro tema. Ya, bueno, lo iremos hablando porque es Sí, bastante seguro, seguro, cuando queráis. productivo. La verdad que genial de las buenas ponencias que hemos logrado tener. Es algo que hemos tratado en el canal, ¿no? De tener más que a veces charlas, ponencias concretas, pues para poder masificar el aprendizaje, porque a veces nos quedamos en anécdotas pues bueno, que suenen importantes, pero creo que aquí hay como más sustancia. Ya para cerrar, te quería preguntar, ¿para qué cómo ves a China en la Copa de Asia? ¿Cuáles son sus objetivos en la Copa, o bueno, cuáles eran en Mira, en la Copa de Asia? yo cuando empecé a ser entrenador, mi objetivo personal eran dos. Primero, intentar ganar a Brasil, porque claro, para mí los mejores y siempre han ganado, los mejores jugadores y siempre han ganado y no es fácil ganar a Brasil. Y lo conseguí con Vietnam en un día muy feliz para nosotros. Y lo otro es jugar el Mundial. Jugar el Mundial y por eso no lo he conseguido y lo estoy intentando con China. Es que si tengo que decir la verdadera posibilidad es que antes estamos en el ranking FIFA como en Asia tenemos 12 selecciones adelante de nosotros y solo 5 se van al Mundial. Y la verdad es que estaba muy contento de cómo se trabajaba y intentar con este jugador que en China la liga el fútbol sala no es muy desarrollado, los jugadores son siempre los mismos, no está cero competición juvenil de cuando yo empecé a ser entrenador de la selección, he promocionado eso, pero son torneos, es decir, que de toda China hacemos un torneo sub-12 y te vengan 10 equipos de fútbol y juegan fútbol en una cancha pequeña, pero es la ocasión para mí para tener contacto con esos entrenadores, darles algunos conceptos que le van a mejorar también en fútbol de campo, pero está 0-0. Y te digo, los jugadores que vengan a jugar a fútbol sala son siempre los mismos. Y yo, para hacer una selección, intentar de hacerla más competitiva, volví a llamar jugadores que estaban parados de 2 o 3 años. Claro, intentamos de cambiar la fecha de la liga y que nos dejaron más tiempo para entrenar todos juntos, porque el nivel de liga es muy bajo, el nivel de intensidad, tan física como mental, de la liga es muy bajo comparado al futsal internacional. Por eso intentamos de recrear las condiciones más parecidas y después empezó eso, nos calificamos muy bien a la fase final, pero ahora se paró todo, tenía que ir a España a jugar partidos amistosos y se paró todo por el tema del virus. Y ahora, hasta hoy, Copa de Asia sigue planeada en agosto, pero están rumores que la van a cambiar. Sí, es No casi sabemos, seguro. no sabemos si va a ser en noviembre como algunos rumores o en febrero como otros. Pero ya la federación me ha dicho que tenemos presupuesto para tener 2 semanas de campo. Por eso, qué vas a hacer en 2 semanas con jugadores que, imagina, como si yo voy a coger un niño de la escuela primaria y lo tengo que traer a la universidad sin intentar de recortar ese tiempo. No, 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 no. Es imposible. No, Es y imposible, yo es creo que muy para ninguna difícil. selección, sí, muy difícil. Y yo creo que casi que para esto nadie, pero bueno, por aquí, por estos lados, para no entrar en mucho, por aquí pasó algo similar también hace poco. Eso que está acá pasar, pasó No, hace poco por acá. mentiras. Eso es No, 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 mentira. esos temas ni Acá los toquemos. tenemos. No, 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 ni obvio, los obvio que sí, toquemos pasa igual, porque... pasa igual. No Jacobo, tú querías preguntar algo, por favor, si quieres dejarlo de una vez, que ya estamos cerrando, entonces para tenéis, en Colombia tenéis jugadores muy buenos, tío. Es sí. que el nivel base, la base es muy diferente de los Lo que pasa jugadores. es que aquí en Colombia se juega muchísimo, muchísimo, Claro, en el barrio, muchísimo en el barrio, muchísimo, o sea, desde estos niños juegan muchísimo, entonces, pero yo creo que lo que le falta
al jugador, a nuestros jugadores, y es una culpa nuestra, que es en lo que estamos, es formación, más formación, o sea, tenemos Claro, talento, a nivel táctico. está más táctico, pero también es porque no hay una estructura, no hay una estructura desde las escuelas, desde pues, las ligas pues están empezando, pero bueno, a mí no me gusta entrar mucho en esos temas, pues porque No, uno está ahí también. Jacobo, ¿querías preguntar algo? Así, qué pena, tienes la palabra. Y gracias, Jorge. Primero agradecerle a usted por la invitación, al entrenador Sergio, eh, pues por la manera tan clara en la que muestra cada concepto, casi que no se sintieron las casi 2 horas en las que ya llevamos de videoconferencia, ¿sí? Tenía la pregunta sobre cuáles eran los aspectos claves en una sesión de entrenamiento en este tipo de defensa. Sin embargo, ahorita en esta última diapositiva que nos mostró, me quedó un poco más claro, ¿sí? No sé de pronto desde la experiencia de Sergio si ha trabajado con grupos femeninos o si se ha enfocado más que todo en grupos masculinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto sí, sí, te escucho. tal vez una comparación en la calidad desde el tipo de defensa de acuerdo al género, ¿sí? Desde mi experiencia he tenido más contacto con equipos femeninos y mi trabajo ha sido más enfocado precisamente hacia el género femenino. Quería saber si de pronto a partir de la calidad o hay algunas otras eh, cualidades que haya podido comparar entre género masculino y femenino, Sergio. Mira, yo he entrenado la selección femenina de Vietnam por alguno, creo máximo 2 meses, porque no tenían entrenadores y después no podía seguir todo porque tenía primer equipo, tenía un poquito el club, se crearon 3 como centros de formaciones donde se seleccionaban niños profesionales como para intentar de hacer jugadores de futsal crecido por el propio futsal, y después llamé a Sego para ayudarme y le entré por poco y noté una grandísima diferencia. En primero, a nivel caracterial. Es decir, que un entrenador, yo creo, para un entrenador tiene más diversión a entrenar a las mujeres, porque las mujeres están más centrada, lo que le dices intentan de hacerlo, tienes que estar cuidado con el feedback que le da, porque si le das un feedback como dice, no estamos buenos para hacer esa, como para intentar que ellas vayan a intentar de hacer eso, no, ellas se convencen que no están buenas para hacer eso. Los jugadores, los hombres, no estoy bueno, te voy a demostrar que estoy bueno. Las mujeres son un poco diferentes. Y te digo, a nivel defensivo, las técnicas de las mujeres no es como la técnica y la fuerza de los masculinos. Por eso, si yo debería entrenar un equipo femenino, jugaría zonal puro, porque si también al ataque le concedo algo, pero siendo la calidad de pase, la fuerza, la calidad táctica peor, seguro que van a hacer más fallo y me dan más posibilidad de contra. Que en un equipo masculino hoy, en la alta competición, la zona pura, muy poco equipo la van practicando, muy poco. ¿Por qué? Porque a nivel táctico nuestro deporte es tan desarrollado que la zona pura deja muchas opciones al oponente. Por ejemplo, en España yo creo solo el Zaragoza en División de Honor juega zonal puro. Y eso te digo, ¿para qué? Porque y si la calidad de pase es buena, si la calidad táctica es buena, la zona se ataca muy fácil. En un femenino donde la calidad de pase, la calidad táctica es un poco más baja, yo creo que el zonal es lo que te da más, te puede dar más ventajas de todo. Bueno, Sergio, primero, bueno, nuevamente agradecerte, yo creo que ya estamos haciendo el cierre. Jacobo, muchísimas gracias por habernos acompañado. También David, creo que sus aportes, sus preguntas hicieron que pudiéramos explotar más a nuestro invitado.
tocar puntos mucho más argios. Es la primera vez que hacemos este tipo de charlas de esta forma, invitando a más entrenadores, y sirve porque nutre más y estas conversaciones, ¿no? Creo que se puede sacar muchísimo más el jugo, ¿no? A lo que estamos haciendo. Sergio, muchísimas gracias, y estoy de acuerdo con Jacobo. Fueron casi 2 horas y se pasaron volando muy amenas, y aquí nos podemos quedar hablando de fútbol sala porque somos todos aficionados hasta las 12 de la noche colombiana, y no terminamos. Desde ya espero que vamos a tenerte en una futura oportunidad. Seguro. Muchísimas gracias. En nombre de los entrenadores colombianos, como digo, sé que este video se va a masificar, va a llegar a 1000, 2000, 3000 reproducciones o más inclusive en nuestro canal, o sea que muchísimos entrenadores van a poder comprender y también anexar estos conceptos. Entonces, en nombre de todos los entrenadores colombianos, muchísimas gracias, y también estos de sudamericanos, porque tenemos gente que nos ve en Sudamérica y también en España, donde curiosamente tenemos bastante sintonía. Entonces, Seguidores. sí, Yo quisiera, qué pena contigo, Jorge, tu formación como entrenador, ¿crees que donde aprendiste de verdad que sería muy bueno? Como, qué pena, para finalizar, no sé si no es tanto el protocolo. No, De pero verdad si que es que quieres, no, nos dale, si explicas quieres muy vamos a bien, hacer un, muy bien. vamos, dale David, si quieres vamos a hacer el cierre oficial, y bueno, ya nos quedamos un momentico con esto Sergio, pues porque ya para el canal es apenas el tiempo justo. Entonces, agradecerte, Sergio, y bueno, pues esto, oficialmente damos por esto terminada, y ya ahorita continuamos, ya si quieres estos cuatro, y hablamos un poquito más. Sergio, no sé si quieres decir algo Sí, antes sin problema. de cortar. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Estuvo un placer para mí. Disculpáis si la ponencia lo he escrita en inglés, ma mi español escrito en malo. Y nada, fue un honor. Espero que os gustes a todos los aficionados colombianos y de Sudamérica. Y nada, estoy siempre al frente porque en el sangre tenemos ese deporte, ese fútbol sala, lo tenemos en el sangre. Y para mí es un momento de verdad muy triste ahora porque no puedo estar entrenando, no sé cuándo volver a entrenar, no puedo ni ir con los niños a entrenar. La verdad que estoy muy triste. Por eso todas estas ocasiones para mí es como volver a ser vivo. Y muchas gracias. No, gracias a ti. Y ya para cerrar, todos los entrenadores de fútbol sala, lo que nos mueve es la pasión. Este no es un deporte que se Sí, mueva por la parte económica, para nada. Es una parte que se mueve por la parte emocional, y tiene muchas claro. dificultades, y está en esto de desarrollo. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Invitarlos a que nos sigan, ponerle canal, y bueno, todas las semanas durante este mes vamos a tener videos, vamos a estar con estos invitados diferentes, así que muchísimas gracias. Y nada, los esperamos en otra entrega más de Activo Deporte Elite.